Hola, ¿cómo están? Entonces, vamos a continuar con los ajustes de distribución de probabilidad. Vamos a usar los mismos datos de la vez pasada, algo que tal vez, bueno, no me voy a poner porque no hay mucho tiempo. Ahora estoy usando Google Colab porque rompí mi instalación ayer, entonces, es larga historia. Entonces, si alguna vez quieren usar a Google Colab, así es como se ve. Entonces, vamos a empezar oficialmente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer ajustes de distribución de probabilidad um, a los datos que tenemos. Vamos a usar los datos que usamos la clase pasada, que son los que corresponden a Yucatán, me parece, obtenidos del Atlas Eólico Mexicano. Entonces, lo que voy a hacer primero es importar. Entonces, lo voy a importar rápidamente. La realidad es que solo lo voy a escribir para no voy a entrar en detalle, es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Seleccionamos el separador, que ya sabemos que es un espacio en blanco. Lo que corresponde a esto es mi ruta, que como les digo, ahora estoy usando el Google Colab, entonces tuve que importar el Drive, digo, montar el Drive. Y bueno, aquí iría la ruta de esos datos. El separador, ¿qué columnas vamos a usar? Ya sabemos que vamos a usar la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 13, que corresponden a las columnas de fecha, o sea, de día, mes, año, fecha, hora, minutos, y las velocidades, si mal no recuerdo, a 80 y 60. Vamos a quitar las primeras tres columnas que corresponden a unos encabezados unidades. Vamos a quitar el encabezado que trae por default el archivo. Y vamos a juntar las primeras cuatro columnas que corresponden a hacer una fecha. Entonces recuerden que esta es una lista de listas, entonces por eso lo estoy poniendo así. Y esto como tal sería la importación de mis datos. No voy a ejecutar línea por línea, porque igual para que se pueda hacer una sola celda, voy a renombrar mis columnas, que ahora van a llamarse fecha, velocidades 80 y velocidades a 60. Ahora voy a cambiar mi índice que trae por default a que sea el índice que yo quiero, que es date. In place igual a true para no tener que reasignar. Ahora le voy a dar formato de fecha a este índice, que es pd to datetime. ¿A qué? A mi índice. ¿Y cuál es el formato? Pues ya sabemos que el formato es igual a año, espacio en blanco, mes, espacio en blanco, día, espacio en blanco, hora y minutos. ¿Sale? Data. Y ok, el data punto, bueno, vamos a hacerlo así. Data. Entonces, esto que hicimos ahorita nos llevó una clase a la vez, o sea, una hora a la vez pasada, sabiéndolo hacer, pues es realmente hacer este proceso. Entonces, así es como lo importamos, ¿sale? Entonces, otra vez son los mismos datos, el mismo proceso, solo que lo hice esta vez en una sola celda. Entonces, me voy a poner aquí .head y ahí está, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con hacer ajustes. Ahí. Vamos a hacer los ajustes y algo que es importante mencionar es que cuando hacemos un ajuste, lo primero que tenemos que hacer es ver como tal la distribución de los datos, pero ¿cómo vemos la distribución si no hemos hecho el ajuste? Bueno, pues para eso nos sirven los histogramas. Entonces, plt.ist, vamos a empezar con los datos a 60, entonces vel 60, density igual a true para que nos los den normalizados. Y voy bueno, vamos a ver cómo se ve. Aquí nada más bueno, vamos a ver cómo se ve. Ajá. Aquí hay algo extraño. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, está bien, ¿no? Van algo
anormal, acá. Hice algo aquí. Es que es columna 13, no columna 12. ¿No? Sí, es eso. Ahí está, mejor. Entonces, ese es nuestro histograma. Bueno, voy a insertar un comando nuevo que es S, que el S lo que nos va a dar es los bordes de los bins. Ahí está, ¿no? Ya se ve más lindo. Ya se ve marcado cada uno de los bins, que es cada uno de los intervalos. Entonces, por default tenemos 10 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí está, listo. Ya tenemos nuestro histograma. Ahora sí, viene la parte interesante. Vamos a hacer un ajuste de distribución de probabilidad. Vamos a hacer primero con la distribución normal, la distribución gaussiana, y ya puse la ecuación aquí, ¿sale? Como mencionaba Osvaldo, existen algunos métodos o algunas formas para poder hacer este tipo de distribución. Hacerlo con la distribución normal es relativamente sencillo, porque si tomamos o vemos la ecuación, únicamente tenemos dos parámetros que necesitaríamos, que es el promedio y la desviación estándar, ¿sale? Y la realidad es que nosotros podemos graficar o obtener estos datos de manera muy sencilla, porque ya tenemos los datos ya tenemos los datos en un data frame, y básicamente con el data frame podemos hacer todas estas operaciones estadísticas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es definir esta función que tengo aquí arriba, y los datos que necesitamos es la variable, la desviación estándar y el promedio, ¿cierto? Que son las mismas variables que estamos usando acá. Entonces, voy a definir esta función, y yo lo que quiero es que me regrese la función normal. Entonces, la función normal va a ser voy a escribir primero este primer producto, que es desviación por np punto la raíz de 2 por np punto pi. Esto pues es pi, ¿no? Esto es este primer producto. Multiplicado por el segundo producto, que sería el exponencial de menos x menos prom al cuadrado entre 2 veces la desviación estándar al cuadrado, ¿sale? Entonces, probablemente me haya faltado algún paréntesis por ahí. Yo creo que sí. A ver. Creo que pusiste uno de más. Uno de más, ¿verdad? Al final. Ah, al inicio. Bueno, al medio, creo. Ahí en NP. ¿No? A ver, déjame ver mi acordeón. Paréntesis, desviación estándar. Creo que aquí me falta uno. Ese mero. Ajá. Ajá. Ahí está. Eso debe funcionar. Y ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que evaluar esta función normal para cada x, ¿sale? ¿Y cuánto mide mi x? Pues no lo sabemos. Entonces, vamos a usar, o sea, lo que quiero decir es que tenemos que ajustar o tenemos que graficar esta función desde 0 hasta 14, ¿cierto? Para tener un punto en cada uno de los puntos de mis velocidades. Entonces, lo que vamos a hacer es x igual, bueno, vamos a hacer el x np.namespace data.bel60 .min, punto min, data.bel60.max 100, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo
lo que estoy haciendo es obtener mi dato mínimo de mi conjunto de velocidades, que en este caso es 0.21. Estoy obteniendo mi dato máximo de mi conjunto de velocidades, que en este caso es 13.151. Y lo que estoy haciendo con Lightspace es tener 100 intervalos, 100 o 100 puntos entre el mínimo y el máximo. Yo le puedo poner 10 y voy a tener 10 nada más, o sea, se va a distribuir uniformemente. Le puedo poner cualquier otro número, pero yo creo que 100 es un número adecuado. Entonces, el mínimo y el máximo corresponden con el conjunto de velocidades. Y otra vez, ¿para qué? En realidad, esta X es mi U. Solo que pues, no sé por qué no le puse U. Entonces, lo que voy a obtener es P de X para cada X de estos, ¿sale? Entonces, ahora sí, le voy a poner X igual a estas velocidades. Y ya tengo mi X. Lo que me faltaría sería obtener mi desviación estándar y mi promedio. Entonces, para obtener el promedio, puedo poner data.bel60.min y esto me da el promedio de mi serie temporal, ¿sale? Entonces, nada más le voy a poner min igual y voy a hacer lo mismo con la desviación estándar, data.bel60. En el caso de la desviación estándar se escribe como std y ahí está, ¿no? Entonces, ya tengo mi promedio y mi desviación estándar de mi conjunto de velocidades. Ahora bien, dicho esto, yo puedo graficar mi función normal usando los datos que ya tenemos. Entonces, fácilmente sería plt.plot x contra y, que en este caso la y sería la distribución normal, que sabemos que es la función que yo definí aquí arriba, que lleva como argumentos la x, la desviación estándar y el promedio. ¿Y cómo se ve? Pues no funcionó. ¿Por qué no se llama norm? Se llama normal. Y aquí cometí un grave error, pero ahorita vemos. Y así se ve. Así se ve mi distribución normal con estos parámetros que yo busqué. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿es un buen ajuste o es un mal ajuste? Para saberlo, tendríamos que hacer el histograma. Entonces, pues aquí mismo voy a poner mi función del histograma o mi gráfica del histograma que hice hace ratito. Y ahí está. Entonces, tengo mi función de probabilidad con mi histograma para mi conjunto de datos. Ahora, ciertamente los bins no ayudan. Yo nada más puedo cambiar aquí bins, le puedo poner por ejemplo bins igual a 50. Y entonces esto nos va a dar esta distribución que es un poco más suave porque los intervalos, el número de intervalos es mayor, ¿sale? Entonces, esto es lo que acabamos de hacer y lo que acabamos de hacer en resumen es graficar la distribución normal a partir de los parámetros de la ecuación, ¿sale? Que estos parámetros únicamente son velocidad promedio y desviación estándar, ¿ok? Entonces yo a esto lo llamé método 1 y aquí viene la parte interesante y el meollo de todo este asunto. Si nosotros quisiéramos hacer este mismo procedimiento con la función normal, digo con la función Weibull, y vemos la ecuación de la función Weibull, vemos que hay unos parámetros extraños que son K y C, que corresponden a escala y forma, si mal no recuerdo. Y el problema con la escala y forma es que no los podemos calcular tan fácilmente, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos hacer este mismo método con la función Weibull, tendríamos que usar las funciones que nos mostró Osvaldo la clase pasada, que olvidé el nombre, las funciones empíricas, las ecuaciones empíricas, para poder hacerlo. Y esto, digo, lo podemos hacer, pero el punto es lo que me lleva a mostrar el método 2. El método 2, que el método 2 es usar las funciones de Python, ¿sale? Porque si se dan cuenta, aquí es meramente algebraico, si lo quieren ver así. Entonces, ahora sí, vamos a usar Python como tal, y para eso vamos a usar una librería que corresponde a estadística. Entonces, from SciPy import stats. Este SciPy téngalo en cuenta, lo tienen que usar para la tarea que de hecho ya dejamos.
Entonces, from SciPy, import stats. Y stats es un conjunto de un paquete estadístico que, pues, como el nombre lo indica, trae muchas funciones estadísticas. Y SciPy en general, que es Scientific Python, es mucho más poderoso, ¿no? Pero ahorita solo vamos a usar stats. Importamos stats y entonces lo que vamos a hacer es usar estos conjuntos de herramientas que nos da stats para ajustar. Ahora sí, pero yo creo que la palabra correcta ahora sí es ajustar, porque lo que hicimos ahorita fue calcular, ajustar una función de probabilidad a nuestro conjunto de datos, ¿sale? Que es lo que yo he nombrado método 2. Entonces, para eso, básicamente son 3 pasos. Par normal, bueno, otra vez vamos a ponerlo así. Stats es mi paquete, punto normal. Y aquí fue donde la regué, porque si se dan cuenta, yo aquí reescribí esta variable que se llama normal. Entonces, ahorita esto va a tronar. Ah, no, no va a tronar. A ver, vamos a ver si truena. Fit data.bel60. Sí, exacto. Aquí cometí un grave error porque yo reescribí esta variable, por eso la había puesto en mi acordeón norm. Entonces, ya la regué acá. La verdad es que ya la regué. Solo voy a hacer esto. Voy a hacer esto y tengo que reiniciar el kernel. Reiniciar y ejecutar todo. Lo que hice fue escribir una variable que es una palabra reservada de Python. Entonces, cuando yo quiera usar esta variable, pues se le está dando un atributo que no es correcto. Entonces, fue lo que hice, pero ahora no sé qué está pasando. Stat.norm. No estaba bien. A ver. Normal. No. Omita los últimos 30 segundos de mi lapsus. Ahora sí, perdón. La función se llama norm, no normal. Entonces, lo confundí todo. La función de SciPy, perdón, es norm y yo pensé que era normal, entonces lo escribí todo mal y fue que tronó. Entonces, continuando, voy a usar esta función que es fit, que lo que hace es ajustar los mejores parámetros para esta función que es para mi conjunto de datos, que es data.bel60. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es cómo funciona el data.fit, y por aquí debería aparecer la documentación. Data.fit. Data. Aquí está. ¿Y cómo funciona el fit? Pues lo que hace es hacer estimación por máxima. ¿Cuál es el nombre? Verosimilitud. ¿Estás ahí? Bueno, por esto, Sí, que sí, ¿sí? sí, es máxima verosimilitud, que es un ajuste, es un método de ajuste. Exacto, es un método de ajuste numérico, ¿no? Entonces, pues cuando entra en detalle es importante saberlo, porque otra vez esto no es una caja negra, ¿no? Entonces, si yo le pongo fit.databel60, esto va a ser el ajuste numérico y nos va a devolver los parámetros que yo quiero para mi función normal. ¿Cuáles son estos parámetros? Pues corresponden al promedio y a la desviación estándar, que si nosotros nos regresamos aquí, yo aquí los puedo ver, nada más le voy a poner print, min y std, que pues deben ser similares, ¿no? Porque está calculando de la misma forma 5.15 y 1.89, ¿sale? Entonces, esto me lo está devolviendo con algún otro método, ¿no? Entonces, esto es algebraico y esto es más estadístico, numérico. Entonces, yo puedo asignar que me devuelva estos parámetros, o más bien me lo asignen una variable. Y si se dan cuenta, yo tenía 2 parámetros y yo solo asigné una. Entonces, si yo pongo par normal,
me va a devolver esos parámetros. Si yo quiero 1, solo le pongo entre paréntesis 0 para tener este primero y 1 para tener el segundo, etc. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. Tener el ajuste como tal, que es este. ¿Sale? El segundo paso es ajustar o crear una función a partir de estos parámetros. Entonces, mi X ya la tengo ahí arriba. Entonces, lo voy a poner aquí solo para que quede como un conjunto de pasos para que no digan de dónde salió qué cosa. Entonces, esto es exactamente lo mismo que tenía arriba, que no sé por qué no lo copié y pegué. El punto 60 más. Y ahora lo que voy a hacer es, ahora sí, crear un conjunto, crear la función, evaluar la función para esos parámetros. Entonces, esto es stats.norm. Si se dan cuenta, es lo mismo que estoy escribiendo aquí arriba, pero en lugar de usar fit, voy a usar PDF, que PDF lo que crea es crear una función de densidad de probabilidad para X y los parámetros dados, ¿sale? Entonces voy a poner X, voy a poner par normal 0 y par normal 1, ¿sale? Entonces, ahí está. Lo que acabo de crear es la función de densidad de probabilidad, que es esta. ¿Y cuántos datos tenemos? Pues tenemos tantos como les metimos en X. O sea que aquí tenemos 100 datos, ¿sale? Esto es lo que me crea esta función que es PDF, Probability Density Function, ¿sale? Entonces, si yo ya tengo X y ya tengo mi función evaluada para cada punto de X, entonces simple y sencillamente yo puedo graficar plt.plot X contra Y, que sería P. Y así es como se ve, ¿sale? Entonces, otra vez, yo podría plt.ist data.bel60. O sea, lo estoy haciendo el histograma, ¿no? Density igual a true. Ah, bueno, vamos a hacerlo sin el density. Vamos a ponerle Vince igual a 50. Bueno, aquí está mi histograma y aquí aplastado está mi función de densidad de probabilidad. Y esto fue un comentario de la clase anterior. Esto es un error común porque esto no está normalizado y la función de probabilidad sí, porque tiene que serlo, ¿no? Entonces ya nada más voy a poner density igual a true y ahí está, ¿sale? Entonces, si pusiéramos las imágenes lado a lado, este que es hecho de manera numérica, por decirlo de alguna manera, contra este hecho de manera algebraica, pues son prácticamente iguales, ¿cierto? Ahora la diferencia es que ya sabemos cómo funciona. Entonces yo a estos los he nombrado como el método 1 y el método 2, y lo que seguiría a continuación es hacerlo para, así como lo hicimos con este, lo podemos hacer con cualquier función de probabilidad que esté en Python, que son muchísimas, ¿no? Entonces podríamos hacer con Waywood. ¿Alguna duda hasta acá con la diferencia entre estos dos métodos? Sí, yo es que me perdí un poquito en lo de par normal, no entendí bien qué era lo de par normal, 0 y par normal. Cuando nosotros hacemos el ajuste con fit, nos va a devolver los parámetros que nosotros necesitemos para esa función. En este caso, la función normal solo tiene dos parámetros, que es promedio y desviación estándar. La Waywood tiene tres parámetros, que es locación, escala y forma. Ese cuando lo hagamos me debería devolver tres parámetros. Entonces, cuando yo hago esto, la función fit me devuelve esos parámetros. Entonces, lo que yo hago es asignarlo a una variable, que yo en este caso le puse par normal, y entonces yo puedo llamar a cada una de estas como par normal 0, que correspondería a este. ¿Y por qué 0? Porque esto es una tupla, es una lista. Entonces, este es el primer elemento que corresponde a la posición 0, y este es el segundo elemento que corresponde a la posición 1, ¿sale? Entonces, pues,
Esto sería par normal 1. Y entonces este primer elemento corresponde al promedio y este segundo elemento corresponde a la desviación estándar. ¿Sale? Ah, sí, gracias. ¿O quedó peor? No, sí, Oye, ya quedó claro. Sí, oye, Diego, y todo esto viene en la documentación, ¿no? O sea, cuando sí, sí, tú sí. quieres saber qué cosa es, o sea, qué es el promedio, qué es la desviación estándar, o cuando ajustas una Weibull para saber cuál es el parámetro de forma, de escala y demás, todo eso está en la documentación, ¿no? Sí, Cuando tú sí, sí, tomas sí. uno de esos. De hecho, no sé Mm. si se está viendo mi otra Sí, sí se ventanita. ve, se Ok. ve, se ve. Esto, lo que les estoy mostrando, son todas las distribuciones continuas que trae, que están en SciPy, que yo conozco aquí 3, ¿no? No sé cuántas son, a lo mejor son 50. Entonces, si nosotros le picamos a cada una de ellas, pues está la descripción y nos dice cuáles son las escalas, cuáles son los parámetros que están en algún lugar por aquí, que nos devuelve cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí, normal, dice, el parámetro de locación corresponde al promedio y el parámetro de escala a la definición estándar. Si nos vamos a otra, por ejemplo, la Weibull, nos dice cuál corresponde a cada uno de ellos. Está por ahí, ¿no? Aquí está. Escala y forma. Pero sí, obviamente, esto está en la documentación. Hay que echarle un ojo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? A mí no me salió el histograma de arriba. ¿Por qué no Como te que sale? las barras me salen menores a .2. Sí, tenía un error acá. A lo mejor es eso. Me di cuenta después que el use calls yo había puesto 12, pero en lugar era 13. Tal vez sea eso. Lo checo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces, como lo hicimos con el Weibull, con la normal, vamos a hacer exactamente lo mismo con la Weibull, solo que pues ya no vamos a usar el primer método porque era lo que queríamos evitar. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, par Weibull, déjame ver, par Weibull, perdón, estoy viendo la coordenada, aquí está. Par Weibull va a ser igual a stats.weibullmin, y aquí tendría que explicar por qué Weibullmin, pero la verdad es que no lo voy a hacer por el tiempo. Vean la documentación, hay Weibullmin y Weibullmax, entonces hay que ver la forma de la ecuación, la diferencia es un negativo. Entonces voy a usar Weibullmin punto fit, nuestro primer paso es hacer el fit, y darle data.bel60, ¿no? Porque es el conjunto de datos que estamos ajustando. Entonces, como yo había dicho, esto me va a devolver 3 parámetros, que ahora sí, este corresponde a forma, locación y escala, ¿sale? Entonces, ahí está, ¿no? Forma, locación y escala. Entonces, pues ahí vamos. Entonces, par Weibull, no, sería PW, solo para darle un nombre, ya va a ser crear mi función de densidad de probabilidad con estos parámetros. Entonces voy a poner stats.weibull.pdf. Recuerden que son dos funciones fit y pdf. Y aquí voy a poner x, que es los datos que voy a ajustar. Voy a poner par Weibull 0, par Weibull 1 y par Weibull 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si pongo dos parámetros nada más? Pues no pasa nada, ¿no? Porque trae unos parámetros por default, entonces pues los ajusta. Entonces yo quería poner par Weibull 1, par Weibull 0, par Weibull 1. Otra vez, ¿por qué estoy poniendo estos? Porque son los parámetros que requiere la función para que cree la función de densidad de probabilidad. ¿Y por qué los estoy poniendo de esta manera? Porque los estoy extrayendo de mi variable que yo creé haciendo el fit. ¿Sale? Entonces, por eso.
Entonces, ahora sí, lo que me quedaría hacer sería simplemente graficar plt.plot x contra pw, y ahí está. Esto es, pues es mi función de Weibull. Entonces, otra vez tendría que hacer, pues ya mejor me lo copio de acá. Ahí está. Entonces, a este nada más le voy a poner label igual a Weibull plt.plot x, y ya no voy a poner aquí la pw, voy a poner la p, que fue la que tenía arriba, con la normal, y vamos a ver cómo se ve. plt.length, ¿vale? Entonces, ahí está, ¿no? Hay una diferencia ahí entre cada una de las dos, pero el punto de esto es ver que sí existe una diferencia. Entonces, habría que ver cuál es la que se ajusta mejor a este conjunto de datos. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, la explicación que di se resume en hacer 3 líneas, que es hacer el feed y hacer el PDF. Y así como lo hicimos con estas dos, que es la Weibull y la normal, pues a lo mejor habría que buscar cómo se haría con alguna otra que fuera de interés, como por ejemplo la Raleigh, ¿no? Pero pues ya no lo voy a hacer, ahí se los dejo de tarea. Ahora, solo para finalizar y ver qué está pasando, porque ya entendimos cómo hacer un ajuste de distribución, y a lo mejor me llueve unos 5 minutos después de las 2, pero pues se queda grabado, ¿no? Entonces, ya entendimos cómo funciona el ajuste de distribución de probabilidad, pero ahora sería interesante saber cómo funcionan estos parámetros de forma, locación y escala. Entonces, lo que voy a hacer ahora es nada más para divagar un poco y presumir, y pues no lo pueden hacer o no, no presumir a mí, sino presumir la maravilla que es Python. Vamos a hacer un gadget bien bonito, Weibull. La verdad es que lo tengo aquí escrito, ¿no? ¿Para qué les engaño? Pues cópialo y pégalo, Diego. Sí, 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 ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Básicamente lo que hice es hacer una función que me haga lo que acabo de hacer arriba. Y ahora sí, viene la magia bonita. Lo que acabo de hacer es algo que hice mal, porque se ve chistoso. No, yo creo que se ve bien. Entonces tenemos la función de nuestros datos. No se ve bien. Nuestros datos, y tenemos este gadget que me permite jugar con estos parámetros que yo tenía arriba. Entonces, si yo le muevo acá, vemos cómo va a cambiar. Lo que estoy cambiando es la línea naranja. Corresponde a los parámetros de la función de densidad de probabilidad, ¿no? El histograma es el mismo, nada más tendría que darle aquí formato para que no se mueva, pero vamos a dejarlo así. Entonces, ahorita moví la forma, ahorita voy a mover la locación, y yo creo que es obvio cómo se está moviendo a cada uno de ellos, y ahora voy a mover la escala, ¿no? Que, bueno, otra vez, debí haber dejado fijo el eje X. Lo que es interesante de esto, y más bien le pedí a Osvaldo que nos explique un poco más sobre cada uno de estos parámetros de forma, locación y escala. Sí, gracias, Diego. Pues es lo que digamos que todas las funciones de densidad de probabilidad están definidas por estos 3 parámetros, por parámetros de escala, forma y de ubicación. En el caso de la distribución normal, pues ya nos lo decía Diego hace ratito, que lo que hace que se mueva la distribución normal hacia la derecha o hacia la izquierda, pues es el valor promedio, y ese es el parámetro de ubicación. Y para la distribución Weibull, por ejemplo, pues el parámetro de ubicación te permite determinar pues prácticamente en dónde está anclado, ¿no? La función de densidad de probabilidad. Entonces, solo decir que, bueno, estos 3 parámetros son los que determinan la forma. Regularmente, cuando hacemos nosotros un ajuste con alguna función de densidad de probabilidad, en particular la Weibull o la Raleigh,
Dejamos el parámetro de ubicación en 0, en particular el de la Weibull, dejamos el parámetro de ubicación en 0 porque nuestros datos regularmente están anclados a 0, ¿no? Claro, pues si nosotros queremos jugar un poco más, como lo está haciendo Diego, pues bueno, pues hay que, dejas un grado más de libertad y pues bueno, hay 3 variables con las que tienes que jugar para tener un mejor ajuste. Eso por un lado. Y por otro, reforzar el comentario que decía Diego, que bueno, uno podría vivir en el mundo de pensar cuál es el mejor ajuste, ¿no? O sea, Diego nos mostró una lista de 50, hay muchas funciones de densidad de probabilidad que se utilizan para hacer la evaluación del recurso eólico. Uno podría vivir determinando cuál podría ser el mejor ajuste. En el ámbito eólico, los eólicos de hueso colorado te van a decir que es la Weibull porque así lo escribió, así venía escrito en las Sagradas Escrituras, y cosa que no es cierto, ¿no? O sea, como hay funciones de densidad de probabilidad, pues hay conjuntos de datos. La verdad es que no se puede encajonar el fenómeno del viento en una sola función de densidad de probabilidad. Y reforzando el tema de por qué se usa una Weibull en lugar de una Rayleigh, bueno, pues resulta que tiene un grado más de libertad, ¿no? O sea, una función Rayleigh regularmente la ajustas con un parámetro y una Weibull pues al menos tiene 2, ¿no? Pensando que dejamos el de escala fijo. Entonces, eso le da un poco más de flexibilidad al ajuste de datos. Sin embargo, lo que nos ha dicho la experiencia es que no necesariamente siempre es el mejor ajuste, en particular cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, y aquí hay un spoiler, cuando nosotros hacemos un histograma con los datos que vienen de Oaxaca. Esos datos tienen 2 modas y eso quiere decir que tenemos una especie de 2 jorobas. Y hacer un ajuste con una distribución Weibull así de cajón, en lugar de utilizar otra función combinada, pues eso de plano ya nos da un error, ¿no? Entonces, pues mis comentarios finales serían que podemos en el curso estar utilizando Rayleigh y Weibull, que eso es lo que en general se utiliza, pero podríamos usar cualquier otra, ¿no? Creo que el mensaje final es decir que no hay una distribución que es la que debe de utilizarse, eso no existe. Sin embargo, hay que siempre estar abiertos a la posibilidad de que puede ser cualquier otra función, ¿no? Entonces, con esto creo que hemos terminado el tema de los ajustes. Faltaría hacer un repaso nada más para hacer el proceso de evaluación del recurso y estamos ya muy cerca a pasar al tema económico, a rápidamente platicar cómo se hace el cálculo del costo nivelado de la energía